Dios es un Dios totalmente de éxito y de grandeza. Amén. ¿Ya? ¿Por acá se escucha? Ya se escucha, ¿cierto? Por favor, denle un like ahí, un dedito arriba. Aquí estamos, ¿no? ¿Ya se escucha? Sí. ¿Ya se escucha? Que se escucha. Por favor, un dedito arriba. Gracias. Vamos a la palabra a Juan capítulo 17, versículo 1. Gloria a Dios. Dice nuestra hermosa palabra del Señor. Si se escucha nuevamente, ¿no? Empezamos diciendo, gloria a Dios. Juan capítulo 17, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor. Jesús ora por sus discípulos. Entonces dése cuenta de algo importante, ¿no? Algo que tienes que orar todo el tiempo. Discípulo se llama hombre, mujer, y que la verdad de Cristo nos acompañe, ¿no? Dios es un Dios totalmente de éxito, pero en ese éxito estás tú y estoy yo haciendo las cosas correctamente. Dice la palabra. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. ¿Sí ve? ¿Cómo es la expresión de Dios en nosotros? ¿Cómo debe ser nuestra mirada, nuestra compostura para con Dios? La hora ha llegado. ¿La hora de qué? De de ser obedientes, de ser rectos, de ser justos, sabios, y en esa identidad que está hablando acá el Señor Jesucristo, podamos tener una claridad de lo que oramos y de las respuestas de Dios a favor de nosotros. Porque Dios se glorifica, claro, pero el Señor Jesucristo es el que abre la puerta. El Señor Jesucristo es el que tiene la gran asignación de que si no lo buscamos a Él, ¿cómo vamos a buscar al Padre? ¿Sí ve? Aquí está hablando de que levanta sus ojos. Y en digamos en varias oportunidades que narra la Biblia o que narra la palabra del Señor, Dios a través de Jesucristo levantaba los ojos a Dios para orar por las situaciones, para orar por aquellos que necesitaban de Dios en ese momento, que necesitaban un renacer, una asignación o un milagro. Tú si levantas tu mirada a Dios, ahí es donde la palabra también se viene correspondida, donde dice que levantaré mis ojos a los cielos. ¿De dónde viene mi socorro? Perdón, ¿de dónde viene mi socorro? De Jehová. Levantaré mis ojos a los montes, levantaré mis ojos a Dios, levantaré mis ojos al que me llamó, a la verdad, al cielo, donde está nuestro Padre. Y si nosotros le decimos que venga el cielo a la tierra, como dice la palabra, ¿por qué no viene? O porque hay veces intermitente viene. Cuando tenemos una asignación de parte de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Porque acá está hablando de que Él obedeció. Él obedeció y el tiempo de Dios se cumple con tu obediencia, con tu rectitud. Miremos el versículo 2. Como les has dado potestad sobre toda la carne, para que, para que de vida eterna a todos los que le diste. Dese cuenta de que Dios da de su fuerza, de su capacidad, de su anhelo, de todo. Él quiere que nadie se pierda. Pero porque la gente sigue en la irrealidad de no buscarlo, de no capacitarse en Dios.
porque la tercera y cuarta generación lo persigue. Pero yo tengo que hacer ¿qué? Una renuncia, tengo que despactarme, tengo que quitarle todo derecho legal, tengo que quitarle todo lo que no es de Dios. La carne es necesaria que esté con nosotros, pero no se tiene que glorificar, porque acá dice que la carne, a toda carne. Si ve que Dios dio sabiduría sobre el mundo, sobre toda carne, eso habla de mundo. Pero ¿por qué en esos tiempos después de la pandemia muchos se han activado, pero muchos siguen en dolor, en tragedia y siguen hablando escuetamente de una forma que no es de Dios? ¿Por qué será? Y si tú miras, la interpretación de Dios es que la tercera y cuarta generación, nosotros no hemos renunciado, nosotros no nos hemos desligado, nosotros no seguimos sino únicamente anclados en que en dolor y sufrimiento por situaciones que no le entregamos a Dios. Mi papá fue tomador y yo corté con todo eso. Mi mamá lavaba ajeno para darnos alimento cuando éramos niños. ¿Y qué estaba haciendo? El papel de mi papá. Si ve que los marcos se cambian, pero también se siguen. Yo corté eso con mis hijas, yo corté eso con mis hermanos, yo corté eso con mis tías, eso que seguir en la mediocridad de ser esclavos. Y sigo cortando, porque hasta este momento sigo cortando. No solamente por mí, sino por lo que Dios me ha asignado como pastor y como representante legal de una iglesia. Sigo cortando por ustedes, sigo cortando por mi familia extendida que es el cuerpo de Cristo. Sigo cortando. Entonces, dentro de esa vida eterna es que tú seas el representante de Jesucristo, que no tenga sombra de variación, que vengan las situaciones que vengan, sí, como yo les decía, que sea como la palmera que se dobla, pero que no se parte. Vienen situaciones que son duras, vienen situaciones adversas que eso, pero no todo el tiempo estaremos en eso. Tú finiquitas, como decimos, y tú cancelas todos los días lo que no es de Dios. Porque Dios no es que el disgusto, la pelea, la enfermedad. Ahí es donde tú tienes que levantarte con la autoridad de Cristo y renuncio, quito, rompo, no acepto esto. Porque esa es la claridad de Dios. Que otros y otras vengan a ponernos cosas contra nosotros, no podemos aceptar eso. No podemos. ¿Cómo es posible que si nosotros somos los encargados de algo venga tanta situación? No acepto esto. Porque algo que hemos entendido en lo que Dios nos ha dado es lo siguiente: yo no puedo llevar culpas por otro. Yo no puedo ser, digamos, el instrumento de Dios para que una persona le digamos algo y eso que venga de Dios o que venga de ellos mismos abra panoramas. No podemos aceptar eso. No podemos, porque acá lo dice: Jesucristo se glorificó en Dios. Y así es lo mismo, ¿no? Yo qué tengo que hacer, glorificarme en Dios, esperar en Dios el resultado, pero todos los días tengo que desquitar, tengo que quebrantar, tengo que anular y tengo que cancelar. Mire lo que dice el versículo 3 y ahí dan un resultado maravilloso. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Sirve por medio de Jesucristo, como decía al principio, por medio de Jesucristo es que tenemos el acceso a Dios. Hermanos y hermanas que me ven, Dios ha dicho que en este año 2025 se va a mover la gloria de una forma sobrenatural, pero de ti y de mí depende. ¿Qué estás haciendo? Y si estamos ayunando, si estamos leyendo la palabra, si estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado. Después en su momento les diré qué Dios me ha mandado a hacer. Porque Dios nos dio una asignación, ya Dios nos dio un lugar, pero eso no va a llegar que tome y no, usted tiene que pelearlo, usted tiene que guerrearlo, descansar en Dios, que Dios, si Dios dijo, Dios lo hace. ¿Sí ve? ¿Qué diferencia?
porque esa es la manifestación de Dios, que nosotros veamos la vida eterna a través de que usted ruegue, suplique a Dios, al Dios Todopoderoso, y usted vea la interpretación de Dios en tus oraciones, que vea la contestación de Dios en tus oraciones, que vea el único Dios verdadero a través de Jesucristo. Y en esa interpretación y en ese sueño que Dios tiene formado en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer, hermanos. La obediencia nos lleva al éxito. La obediencia nos lleva a todo. La obediencia nos lleva al supremo llamamiento, como dijo Pablo. Versículo 4. Yo he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y dése cuenta del formato de Dios en nosotros, ¿no? Yo he glorificado. ¿Sí? Eso es lo que Dios dice a través de Jesucristo. Si tú le das el primer lugar a Dios, tú sí le das el primer tiempo para Dios, o al acostarte, o en el día, si le das gracias, perdón. Si le das el primer lugar a Dios en todo, cuando estás comiendo, le das gracias por tus hijos, por tus hijas, por cada necesidad, le das gracias. O seguimos en lo mismo y lo mismo. Ahí es donde tenemos que tener cambios, que Dios se glorifique a través de que tú eres un buen soldado, un buen escudero, una buena mujer que ganas sus batallas, una buena identidad de parte de Dios, que acabas todo lo que Dios te asigne. ¿Sí? Y eso es un paso a paso, no es que usted ya ganó nada de eso y ya todo, no, mi hermano. Esto es un paso a paso, eso es día por día ganando escalones, día por día esfuerzo, día por día vienen más situaciones, pero tienes que ser identificado por Dios a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo que te reargulle, atrayendo los 7 espíritus de Jehová, que es consuelo, que es dominio propio y santidad. Eso es lo que Dios viene. Porque muchas veces la gente va a hablar de ti, inclusive te van a tildar de todo menos de bueno. Y ahí es donde tienes que tener una postura tuya, sana y sabia, que no aceptes eso. De ti depende. Este año 2025, como te decía, Dios te ha dicho, Dios te ha dicho que vas a tener muchas cosas, pero de ti y de mí depende. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dese cuenta de que Dios siempre ha estado con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Pero también Dios ha querido estar con el mundo, sino que el mundo ha querido hacer su propia voluntad. Y ahí es cuando perdemos. Si nosotros queremos hacer la voluntad y no estamos guiados por Dios siempre, ahí es donde tenemos errores. Ahí es donde tenemos menosprecio, desprecio, porque no estamos puntuales en lo que Dios dice. Y en lo que Dios dice es que un diseño. En lo que Dios dice es un cambio de hábito, un cambio de mentalidad, pero también un cambio de actitud para que podamos cambiar un diseño que no teníamos. Porque el que no tiene sabiduría que dice Dios, pídasela a Dios. Y Dios se la da sin reparos, hermanos. Pero no vayas a estar pidiendo y no ves eso, no, mi hermano, que seas la identidad de Jesucristo y que tú obedeces, que es para glorificar el nombre de Dios, que es para glorificar el nombre del Señor Jesucristo y para que el Espíritu Santo redarguya en ti cualquier cosa que no haya sido elaborada por ti. Si antes no hacíamos, ahora tenemos que hacer por el amor, por la santidad y por el conocimiento de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Si antes no le damos nada a Dios, ahora tenemos que darle tiempo y todo lo que somos y representamos. Dinero,
Dios nos ha dicho que si le damos a Dios dinero, Dios abre las puertas y las ventanas. Porque allá en Malaquías dice, pruébame ahora en esto. Pruébame. ¿Sí ve? Dios no dice plural. Julián, pruébeme. No, ahí dice todos, general. Y yo estoy asignado a Dios que lo estoy probando. Porque antes no sabía, no entendía. Que sí que toca darle, pero ¿por qué si yo a duras penas gano esto? ¿Sí ve? Mi mal comportamiento de pensamiento, mi mal comportamiento de dureza, mi mal comportamiento de no ser asignado a ser testigo de que si yo doy, yo testifico de que si doy, soy bendecido. Porque es mejor dar que recibir, dice la palabra. Cuando Jesucristo estaba allí en el templo, toda la gente daba de lo que le sobraba. Toda la gente daba de lo que en un momento no era lo que ellos querían. Y se dio cuenta hay una mujer anciana, dice ahí la palabra, que no tenía sino las monedas. ¿Qué estás dando Dios? ¿Qué estás dando tú para Dios? ¿Qué estás dando tú para que se abra la puerta? ¿Qué estás dando tú para que tú verdaderamente seas ese baluarte de que Dios te está llamando? Dios llama todos los días. Dios todos los días golpea la puerta. Y hace así y no se cansa. Cuando llamó Gedeón, ¿qué le dijo el ángel? Hombre esforzado y valiente. Y el hombre miraba para toda parte. Yo creo que decía, ¿cuál es ese? Porque no tenía nada. Pero Dios ya lo miró porque, como dice nuestra general que hoy la bendecimos, nuestra amada Madre Espiritual Dina Santa María, ella dice en sus relatos y en sus eso, él no se lo creyó. Él no se creyó eso. Pero como Dios conoce el principio de la película y el finalizar de la película, Dios sí sabía. Pero él no. Lo mismo que tú y yo, hermanos. ¿A dónde quieres apuntar? ¿Dónde quieres caminar en este año? ¿Dónde quieres tú ser asignado de Dios, asignada de Dios para hacer la obra de Dios? Acuérdese que la escuela nos enseña a despactar primeramente mi vida, la tercera, cuarta generación de mi vida, pero después ir a ayudar a la gente. A esto nos enseña Dios a través de la escuela. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han glorificado tu palabra. ¿Sí ves? Esto habla de que de la palabra del Señor. Testarudos, sí. Un poquito duros, sí. Pero a lo último entendieron. Que no sea tu caso, hermano. Que no sea tu caso, hermana. Sino que seamos guardados y diseñados por la palabra. Seamos ese instrumento en las manos de Dios. Seamos ese real sacerdocio que se vea. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti. ¿Sí ve cómo habla el Señor Jesucristo? Él vino representante en la tierra como tú y como yo, carne, hecho hombre, pero esa carne no se quedó solamente en carne, sino vino a glorificar el nombre de Dios. Y como dice la palabra, Él podía llamar ángeles para toda asignación, pues no lo hizo, porque venía por una misión. Y a nosotros nos pasa algo y ahí mismo queremos abandonar, queremos quitar, queremos romper y queremos maldecir. Que ese no sea nuestro caso, hermanos, en este año. Porque vamos a ver la gloria, pero a través de tu obediencia. Vamos a ver la gloria de Dios en este año de acuerdo a su trabajo. Si lo estás haciendo bien para Dios, aparte de que trabajas en lo secular, así como trabajas en lo secular, así mismo Dios quiere que trabajes para Él. ¿Amén o no amén? Amén, aleluya, yo diría. Versículo 8. Porque las palabras que me diste las he llevado, las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Sí ve? Es el de verdad creer
que todo es hecho de Dios, que tú fuiste hecho de Dios, que tú verdaderamente saliste de Dios, saliste de la representación y que sigues haciendo la representación de Dios. Esto es lo que garantiza que yo creo, pero yo con la verdad de Cristo lo sigo haciendo. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Si ves, Dios le da a usted una asignación de estas personas, de estas situaciones. No a todo mundo, o uno quisiera que a todo mundo participara, pero no de todo mundo. Por eso de ti y de mí depende. ¿Qué estás formando y qué has formado tú? ¿Odio o rencor? ¿O fastidio? Cuidado con eso. Porque si yo soy representante de Jesucristo, tengo que darle a Dios esto que dice, que por conocerte a ti, primeramente yo, muchos conocerán, dejando huella. De que yo era, pero ahora soy de Cristo. De que ahora soy formado porque su misericordia y su amor me alcanzó. Entendimiento. Fortaleza de que mi corazón le pertenece a Dios y que todo lo que estaba en mi corazón salió. No quiero decir que soy producto terminado, no. Camino en el avance. Pero en ese avance se tiene que ver lo que Dios dice. Que somos hechura a su imagen y semejanza. Cuando decimos hechura y semejanza, o la palabra lo dice, que es que todos los días tenemos que cambiar, que todos los días tenemos que ser limpios, que todos los días tenemos que ser justos para lo que Dios nos ha asignado. Esto es lo que Dios quiere que tengamos y quiere que Dios lo pongamos en lo que Dios nos dio del mundo. ¿Qué quieres conquistar? ¿Qué quieres tener en este año? Dios dice que todo es tuyo, que herencia de Jehová son los hijos, y si somos hijos, ¿qué nos va a dar? Herencias, pero esas herencias tenemos que pelearlas. Esas herencias no es que solo excepto que Dios diga que tengamos reposo. Cuando Dios diga que tenemos reposo, ahí sí, quedémonos quietos. Porque el diablo nunca descansa, nunca tiene vacaciones, pero el mundo pide vacaciones a todo momento. ¿Sí ve? Por eso es que nosotros perdemos la comunicación muchas veces con Dios por esa parte. De que estoy cansado sin hacer nada. De que estoy sediento, pero no dice nada. Ahí es donde Dios quiere que tú tengas verdaderamente lo que tú dices, sea sí o sea no. No hay otro intermedio, no hay nada, ni sombra de variación. Pero Dios te llama, y Dios te ha llamado. Y Dios sigue diciéndote, hermano e hija e hijo, haz mi voluntad. Por medio de esta palabra Dios nos asigna a que el gobierno de Dios esté para donde Dios me dio parte de su mundo. Amén. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Todos los que tuvieron contacto con Dios salieron al éxito. Amén. Todos los que tuvieron contactos con el Señor se fueron glorificados. Amén. Todos los patriarcas que tuvieron contacto con el Espíritu Santo y con todo lo que Dios les dio, que vieron la gloria de Dios. Eso es lo mismo que Dios quiere. No te sigas golpeando más, hermana y hermano que me ven. Glorifica a Dios y obedece, y vas a ver la gloria del Señor. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Sí ve?
Ese es el amparo de Dios y el amparo de Jesucristo a través de esa oración que hizo con los discípulos, con esos hombres asignados a batallas. Y si tú vas a lo profundo, todos murieron y murieron de una forma bastante pesada. Pero no quiero decir que ese sea tu fin, no, sino que tú cambias tu fin. Antes de que venga cualquier cosa o resultados negativos, tú puedes cambiar. Tú intervienes en que en oración, ruego y súplica para que no te persiga más. Versículo 12. Cuando estaban con ellos, cuando estaba con ellos, perdón, en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino que el Hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Dese cuenta de la narración de la palabra, ¿no? Yo los guardé. Yo los guardaba. Yo estaba como imagen de Dios. Tú sí eres imagen de Dios o cuando tú quieres. No es cuando tú quieres, sino todo el tiempo, hermano. En ti no tienen que haber reproches, errores, ya. Que bueno, que tenemos de pronto pensamientos, sí, pero todo eso tenemos que entregarlo. Como decíamos anteriormente, rompiendo las actas. Porque eso garantiza que mi vida vaya en aumento, vaya en gloria, vaya en verdad. Y lo que dice la escritura de ti y de mí se cumpla. En ellos se cumplió, ahora estamos nosotros. Versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que no tengan, para que tengan, perdón, mi gozo cumplido en sí mismo. No todo el tiempo va a ser tragedia, no todo el tiempo tiene dolor, sino que tú mismo finiquitas, cancelas, como estoy diciendo en esta semana. Desde el lunes estoy diciendo, finiquitas, cancelas amargura, situaciones adversas. Las cambias en bendición. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sí ve? No quiero decir que nosotros no vayamos a impactar, no quiero decir que nosotros no vayamos a hablar de Dios. Tenemos que hablar. Porque la diferencia entre el mundo y tú eres que tú eres nacido del corazón de Dios. Tienes que hablar de eso. Que Dios sí cambia. Pero tienes que apartarte. Cuando no vengan las cosas que no te gustan, sal. Nadie te va a decir que no. No participar en conversaciones, no poner tu oído, no poner que tu boca sea utilizada por el enemigo, porque el enemigo es experto en eso. Tengamos cuidado. Versículo 15. No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí ve? No le ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso es lo que tenemos que hacer. Señor, guarda a mis hijos, guarda a mis hijas, guarda a mi tío, guarda a mi tía, guarda a mi hermano, guarda, bueno, al que Dios se ponga en el corazón del mundo. ¿Y ahí qué estás haciendo? La obediencia a Dios. Versículo 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Sí? 17. Santificarlos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si bien no podemos desmentir la palabra, no podemos ir en contra de la palabra, porque la palabra dice que al que le quite una coma o le aumente algo, se ve con Dios y hay problemas. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. ¿Sí ve? La asignación de Dios, ¿no? La asignación de Jesucristo para con el mundo es que hacer lo que Dios manda, lo que Dios ha dicho y lo que Dios sigue diciendo de ti y de mí. Versículo 19.
Y ellos, y ellos, yo me santifico, mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La limpieza que tú tengas diariamente, o digamos el despactarse, o el quitarle todo lo que es de Satanás, o lo que Dios, y perdón, lo que Satanás quiera poner en tu casa, que es que yo me santifico, que no acepto, que no recibo, y que nadie me va a obligar en vivir ese mundo. Solo tú quieres y solo tú tomas decisiones. Si tú quieres, si tú no quieres, no lo aceptas. Pero si tú quieres, cancelo toda obra de las tinieblas. Sí, esa es una forma expresiva de que cancelar. Que se va a ver, ya no, se va a ver en el tiempo de Dios. Pero según tu oración, tu ruego y tu súplica, eso se va a ver más pronto que ligero. Versículo 20 dice: mas no ruego solamente por ellos, por esto, sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sí ve? ¿Cómo es esa asignación de que Dios, por la palabra, la gente conocerá del Dios bueno, del Dios maravilloso? Por eso se trata de qué? De testimonio. Se trata de qué? De que tú hayas impactado al mundo de las tinieblas, en que se cambió todo lamento en baile, toda gloria negativa en positiva. ¿Sí ve? Eso es lo que Dios quiere con la palabra, con lo que Dios dice, que Jesucristo padeció siendo un hombre justo, siendo un hombre sabio. Y nosotros, por misericordia de Dios, éramos muertos, pero Dios nos dio vida, y vida en abundancia. ¿Vida en qué? En todo cambiar mi lamento, cambiar todo lo que no es de Dios. Versículo 21. Para que todos sean uno con tú. Para que todos sean uno como tú. Oh Padre, en mí y en yo, dice, en ti, que yo también ellos que que también ellos sean uno en vosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí ve lo que Dios dice de su asignación? Dios no manda a nadie, solo el que quiera obedecer. ¿Tú quieres obedecer? ¿Tú quieres hacer lo que Dios te manda o hacer lo que tú quieres? Cuidado, de ti y de mí depende. Y terminamos con el número 23. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Sí ve? Unidad. Vuelvo y digo, ayer decía que unidad. Si tú no dependes de Dios, si no dependes sino únicamente de el azar o de las situaciones, estás en el lugar equivocado. Tenemos que depender 100% de Dios. Estamos para oración, claro. Estamos para capacitar, claro. Pero depender totalmente de Dios, 100%. Que necesitamos oración del hermano, de la hermana, claro. Una socialización, o que Dios nos dé un tiempo para ver el auxilio de Dios en la interpretación. No lo que yo diga, sino lo que Dios dice. Versículo 23 y terminamos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me amas. Esa es la interpretación de Jesucristo con relación a una oración. Amor. Amor de Dios reflejado en su Hijo. Y si tú eres hijo, tienes que recibir esa adopción de amor.
Porque esa adopción, si no la tienes, tienes que pedirle a Dios. No tenía, pero ahora la tengo. Quiero llevarla siempre, porque el enemigo siempre, como es astuto, nos quiere quitar esa asignación, con odio y con rencor, con volver a abrir el pasado. Ayer estábamos hablando del pasado. Tenemos que este año finiquitar el pasado, tenemos que cancelar el pasado y tenemos que quitarle toda asignación que no es sino el pasado. Que era derrotado, ahora soy libre en el nombre de Jesús y soy bendecido para bendecir. ¿Sí ve? Cambiar mi lamento en qué? En baile a través de mi verbo, a través de mi Padre. Y aquellos que han dicho cosas contra mí no lo acepto, no lo recibo. Tú peleas por mí, pero Dios pelea por mí a través de que tú, en tu postura de hombre y de intérprete de su palabra, Dios vea que tú estás con Él y estás con ella. Bueno, mis hermanos, espero que esta palabra les sirva, que el cumplimiento de Dios se vea en ti a través de la obediencia y que todo lo que Dios ha dicho hasta este momento se cumpla en ti y en mí. Amén. Vamos a orar la palabra y vamos a salir bendecidos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Dios, con esa palabra del corazón tuyo, Dios, con narrativa, Dios, de que Jesucristo bendiga, Señor, el mundo, bendiga, Señor, los hombres y las mujeres asignados, Dios, a grandes cosas tuyas, Dios. Quita toda incapacidad de mi hermano, quita toda incapacidad de mi hermana, quita toda duda, incredulidad, aún Dios, murmuraciones, cosas que vengan, Dios, del hombre o de la mujer, Dios. Desde ya les cancelamos, desde ya las echamos al abismo sin retorno y sin reemplazo en el nombre de Jesús, para que toda división se quite, se quiebre y se vaya a la profundidad del abismo sin retorno y sin reemplazo en el nombre de Jesús. Te pedimos en esta mañana, Dios, Dios, de lo sobrenatural tuyo, Dios, que tú, Señor, escribas nuestro nombre en el libro de la vida, Dios, para que seamos, Señor, lo que tú has dicho, Dios, hijos e hijas de la luz, del gran yo soy. A pesar de que tengamos un avance, Señor, necesitamos de ti y menos de nosotros, Dios, y más, Señor, que tú te glorifiques en nosotros, Dios, porque somos, Señor, hechura e imagen tuya, Dios. Atamos la venganza, atamos, Señor, el ataque, el contraataque y toda situación adversa, Señor, la dejamos inoperante, Dios, para que conociéndote a ti, Dios, seamos los enviados, Dios, al norte, al sur, al oriente y al occidente, de donde tú quieras que vayamos, Dios. Primeramente ganar nuestras guerras, primeramente ganar nuestra casa, primeramente, Señor, ser asignados, Dios, en que no tenemos ninguna duda ni sombra de variación, sino que seamos asignados a lo que tú dices, Dios, a tu trabajo, a tu diseño y a tu fidelidad. Dios te bendiga, hermano y hermana que me ven, los que me van a estar viendo, y allí en su lugar que hagamos un análisis de nuestra vida, en su noche, en su día, allí en su lugar. Dios los bendiga y diga conmigo ahí, por favor: ato la venganza, ato el ataque, el contraataque, toda situación adversa con accidentes domésticos, caseros, no los acepto, ni para mí, ni para mi familia, en el nombre de Jesús, ni para el mundo, Señor. Que todo lo del mundo, Señor, seas tú tocándolo, seas tú llenándolo, Dios, para llevarlo, Señor, para que lleven tu gloria, tu amor y tu santidad en el nombre de Jesús. Bienvenido nuestro Padre, bienvenido nuestro Hijo y bienvenido nuestro Espíritu Santo a nuestro corazón y a nuestra mente. Guíanos, Señor, por sendas de justicia, por amor a tu nombre, en el nombre que sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, que la paz del Señor los llene. Estamos disfrutando de Atardeceres con Jesucristo allí desde Puebla, México, con nuestra pastora Ana Cabrera. Sigamos dándole like, sigamos dándole, apoyándola, y que la gracia de Dios venga a favor de cada uno de nosotros. Bendiciones de lo alto. Mañaneando con Dios, un día más de éxito y de bendición. Dios los bendiga y Dios las bendiga.